Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Tome su lugar, mi hermano. Siento al Espíritu de Dios. Mi hermano, hoy usted va a oír una palabra de Dios. Uno de los anhelos de mi corazón para este 2018, y no es por pretensión ni por ambición personal ni por un deseo egoísta. Quiero un mayor nivel de revelación. Quiero un mayor nivel de revelación. Quiero que Dios me ayude a poder entender muchas cosas que son necesarias para lo que Él quiere hacer en el tiempo o el ciclo al cual estamos entrando, el nuevo ciclo al cual estamos entrando. Yo le pido al Señor que me dé espíritu de sabiduría y revelación. Y no es simplemente para enseñar. A veces se cree que un pastor, un líder, un predicador estudia o se prepara o pide sabiduría y revelación para poder enseñar a la iglesia. Pero principalmente, y una de las razones por las cuales yo anhelo mayor sabiduría y mayor revelación de la palabra de Dios, es para yo aprender. Está aquí. Yo tengo mucho que aprender todavía. Gloria a Dios por ningún amén que eso no. Tengo mucho que aprender. Hay mucho que aprender en Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así que yo quiero una mayor revelación porque yo quiero conocer mejor a Dios en este año. Pero también quiero enseñarle a usted. Gloria a Dios. Ok, gloria al Señor. Gracias por su apoyo y su motivación. Y es probable que usted esté escuchando cosas que quizás no había escuchado antes. Yo no es que quiero predicar nada nuevo, pero quiero atacar otros ángulos del propósito y de la voluntad de Dios para nosotros. Y Dios me dio esta palabra hoy, gloria al Señor, y quiero compartirla con usted. Busque por favor la carta a los Romanos capítulo 8 verso 14. Ese es el verso que vamos a usar en esta noche para esta enseñanza. Le pido que abra su corazón, que abra su espíritu, que abra su mente, y que le pida al Espíritu Santo de Dios que le ayude a entender y a recibir esta palabra como una semilla que va a dar fruto en su vida. ¿Está listo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga conmigo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se supone que la marca característica de un hijo de Dios no es que habla lenguas, ni que memorizó Juan 3:16, sino que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. De acuerdo a esta escritura, los hijos de Dios tienen este rasgo característico: son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, Dios me enseñó algo muy especial en este día. Usted y yo fuimos diseñados para caminar bajo la dirección de Dios exclusivamente. Escuche bien, mi hermano. Repito eso. Usted y yo fuimos diseñados para caminar bajo la dirección de Dios exclusivamente. Esa es la forma en la que un hijo de Dios debe y requiere funcionar. No hay otra manera en la cual un hijo de Dios pueda funcionar en el plan y en el diseño de Dios en esta tierra de manera correcta y efectiva si no es guiado por el Espíritu Santo, si no es guiado por la dirección de Dios nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Eso es bien importante.
Jesucristo dijo, y creo que hace algunas semanas le hablé yo acerca de eso, en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 27 dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dijimos en ese mensaje que tú vas a seguir o vas a caminar en pos de la voz que tú estás escuchando. Amén. Ahora, diga conmigo: oyen mi voz y me siguen. Otra vez: oyen mi voz y me siguen. Esta frase de Jesús, mi amado hermano, nos revela el diseño de Dios para nuestras vidas. En el plan de Dios, el Señor no ha hecho provisión para el fracaso. No hay forma, escuche bien lo que yo voy a decir ahora. No hay forma que usted pueda fracasar en el plan y en el diseño de Dios si usted aprende a seguir las indicaciones de Dios. ¿Oyó eso, mi hermano? Yo se lo repito porque es fundamental. Esta frase resume todo el mensaje. No hay forma que usted fracase en el diseño y en el plan que Dios tiene para usted, gloria a Dios, si usted atiende a las indicaciones que Dios le da. Ese es el secreto de la voluntad de Dios. Ese es el secreto de tener éxito en la vida cristiana. Ese es el secreto de poder cumplir con el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas. El que nosotros aprendamos a ser guiados. Que nosotros aprendamos a ser guiados. Mi tema en esta noche es: el diseño de Dios es que nos dejemos guiar. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nos dejemos guiar. Ese es el diseño de Dios. En el plan de Dios no se ha hecho provisión para el fracaso. Y aquellos, escuche bien, que entienden, con la ayuda del Espíritu Santo, claro, aquellos que entienden que no fueron diseñados para ser independientes, aquellos que entienden que no fueron diseñados para ser independientes, no hay forma que nadie los arrebate de las manos de Jesús. Vea esto, mi hermano. El verso que leímos al último, Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Diga: nadie nos arrebatará de las manos de Jesús. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el principio? Mi amado hermano, entender con la ayuda del Espíritu Santo que usted y yo no fuimos diseñados para funcionar independientemente de la dirección de Dios. Cuando nosotros entendemos eso y comenzamos a desarrollar esta habilidad de dejarnos guiar, no hay forma, mi amado hermano, que nada ni nadie nos arrebate de las manos de Jesús. Vea, ¿sabe cuál fue la razón? Yo nunca había visto esto de esta forma. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual el hombre perdió su posición ante Dios? Por independizarse de la voz de Dios. Diga: independencia. Esa es básicamente la razón por la cual el hombre, en el diseño original de Dios, perdió su posición, su lugar de intimidad con Dios. La causa fue por independizarse de la voz que le daba dirección. Anote eso si puede. Esa fue la razón, por independizarse de la voz que le daba dirección. Vea, la vida de millones de seres humanos en esta tierra está hecha un caos por causa de no conocer esta sencilla pero importante verdad. Fuimos creados para ser guiados. Fuimos creados para ser guiados. Diga conmigo: fuimos creados para ser guiados. No fuimos creados
para funcionar independientemente de la voz de Dios que nos da dirección. Todo el caos en la tierra, todo el caos en la historia, todo el caos en la humanidad tiene como origen esta situación: independencia de la voz que le da dirección. ¿Cuál es el enemigo mortal de esta sencilla y al mismo tiempo profunda y poderosa verdad que fuimos creados para ser guiados? El enemigo mortal de esta premisa es la rebeldía. ¿Sabe que Dios me dijo hoy? Rebeldía es independizarte de la voz de Dios. Rebeldía es independizarte de la voz que te da dirección en tu vida. Recordemos que Satanás se independizó de Dios, rebelándose contra su autoridad y dirección, y por ello fue expulsado para siempre. Diga para siempre del cielo y de la comunión con el Padre. Satanás, por causa de independizarse de Dios, por causa de independizarse de la voz que le daba dirección, mi hermano, fue expulsado para siempre, para toda la eternidad del cielo y de la comunión con el Padre. Y no solamente eso, su destino eterno es la destrucción. No la destrucción momentánea, la destrucción eterna. Esa es la razón por la cual él ahora instiga la rebelión en la vida de millones de personas, incluyéndolo a usted y a mí. Esa es la razón por la cual él ahora instiga a la rebelión en la vida de millones de personas. Él sabe que cuando el hombre se independiza de la dirección de Dios para su vida, el resultado solo es caos y destrucción. Por eso, mi amado, escuche bien, este mensaje es bien importante. Bien importante. Debemos entender con claridad que la voluntad de Dios no es que caminemos guiados por otra voz que no sea su voz, por otro espíritu que no sea su espíritu, y por otra palabra que no sea su palabra. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Repito eso, la voluntad de Dios debemos entender con claridad. No es que caminemos guiados por otra voz que no sea su voz, por otro espíritu que no sea su espíritu, y por otra palabra que no sea su palabra. Por desgracia, mi amado hermano, usted y yo vivimos en una época donde, gloria a Dios, hay muchas voces que no son la voz de Dios, hay muchos espíritus que no son el espíritu de Dios, y hay muchas palabras que se dicen que no son la palabra de Dios. Ese es el riesgo y ese es el peligro. Porque Satanás hoy en día, como hace miles de años atrás, está tratando de convencer al hombre y a la mujer, aún creyentes, de independizarse de la voz que le da dirección, para caer en el caos y en la rebelión. Escuche, fuimos diseñados por Dios para funcionar correctamente bajo su dirección y guianza en nuestras vidas. En Génesis capítulo 2, versos 14 al 17, leemos lo que le estoy diciendo. Tomó pues Jehová Dios al hombre que había creado, al hombre que había formado del polvo de la tierra, al hombre que creó a su imagen y semejanza. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Escuche, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Diga conmigo, y mandó Jehová Dios al hombre. Otra vez, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vea esto, mi hermano. Cuando Dios creó al hombre, escuche bien, Dios había creado al hombre para obedecer las indicaciones que Dios le daba. Ese era todo lo que él tenía que hacer. Vea, Abraham lo hizo, ¿y qué sucedió? Abraham cumplió con el diseño y el propósito de Dios. Adán no lo hizo, y usted ve lo que sucedió. Adán y Eva fueron expulsados del huerto y de la comunión con Dios. Fueron expulsados de esa relación íntima, personal, que ellos habían sido llamados a vivir.
Si alguien sabía bien lo que podía pasar si los convencía a ellos de independizarse de la dirección de Dios, era el mismo Satanás. El mismo que había perdido su lugar de privilegio y propósito por causa de su rebelión a la dirección de Dios. Y sabía, escuche bien, que un Dios justo no haría algo diferente si ellos incurrían en el mismo error. Un Dios justo, gloria a Dios, al castigar en Satanás la rebelión y la independencia, haría exactamente lo mismo con el hombre si el hombre se rebelaba y se independizaba de su voz. La diferencia era que el hombre podía ser redimido, Satanás no. Escuche, esa fue la razón por la que el diablo los atacó. Los atacó con la tentación. Vea esto, mi amado hermano, porque todos, y es probable que muchas veces usted y yo somos tentados a independizarnos de la voz que nos da dirección. Somos tentados. El diablo sigue hoy tentándonos exactamente de la misma forma. Conocemos la historia completa. Satanás tentó a la mujer a desobedecer las instrucciones de Dios, y tanto ella como Adán eligieron ser guiados por una voz con diferente naturaleza. Escuche bien, mi amado hermano, esto es bien importante. Diga: una voz con diferente naturaleza. Yo decía hace rato que el propósito y el diseño de Dios es de que no seamos guiados por otra voz que su voz, y que no seamos guiados por otro espíritu que su espíritu, y que no seamos guiados por otra palabra que su palabra, porque vivimos en un tiempo. Por eso es que los creyentes debemos estar preparados. Por eso es que los creyentes debemos tener revelación. Por eso es que los creyentes debemos de tener una relación genuina con Dios. Porque vivimos en un tiempo donde hay muchas otras voces que no son la de Dios, muchos otros espíritus que no son el de Dios, y muchas otras palabras que no son la de Dios. Palabra con diferente naturaleza. Esa palabra siempre te va a tentar, o te va a seducir, o te va a sugerir, mi amado hermano, independencia. Yo conozco mucha gente que se ha independizado de la voz de Dios, y no necesariamente de la voz audible de Dios, porque muchos de nosotros no la hemos escuchado, salvo en nuestro corazón. Pero sí independizarse de la dirección de Dios a través de los canales que Dios ha establecido. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso adelante. Esta voz con diferente naturaleza es una voz que los apartaba de la dirección del Señor para ellos. Una voz que los guió a la desobediencia y a la rebelión. Escuche bien, desde entonces el hombre sin Cristo ha vivido una vida independiente. Esa es la razón por la cual el mundo está como está. ¿Oyó eso, mi hermano? ¿Oyó eso, mi hermano? Esa es la razón por la cual la humanidad está como está. Porque el hombre sin Cristo desde entonces ha vivido una vida independiente. La humanidad, vea esto, que fue diseñada para vivir guiada por un Padre amoroso y bueno, ahora está siendo guiada por su propia voz, guiada por sus propios deseos carnales, y guiada por la voz destructora de Satanás y sus demonios, quienes lo sumergen en la rebelión contra el cielo y contra la voluntad de Dios. Esto es bien importante, porque aunque hoy nosotros hemos sido rescatados, dice la Biblia, de nuestra vana manera de vivir, hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre. Hemos sido rescatados de nuestra condición de muerte espiritual y hemos sido resucitados a una vida nueva. Aún nosotros, mi amado hermano, seguimos siendo tentados a independizarnos de la dirección de Dios para nuestras vidas. Somos o seguimos siendo tentados a independizarnos. Pastor, estamos en otro pacto. Ahora nosotros estamos protegidos. Ahora nosotros estamos guardados. Ahora nosotros estamos en otra condición diferente. Estamos en una posición diferente en relación a Dios. Sin embargo, todavía podemos ser seducidos. Está aquí. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me siguen. Gloria al Señor. Las palabras de Jesús nos enseñan que a una hora, escuche bien,
Después que fuimos rescatados de la independencia y de la rebelión al Padre, debemos permitir su dirección. Vea, mi amado hermano, no hay tal cosa como que la obediencia era solamente del antiguo pacto. Escuche bien, mi hermano. Aunque en el antiguo pacto nos relacionábamos con Dios a través de la obediencia a los mandamientos de la ley, hoy en día nos relacionamos con Él por medio de nuestro Señor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La obediencia a sus indicaciones, a su voluntad sigue vigente. Está aquí, sigue vigente. Por mucho que la gente o la iglesia contemporánea quiera minimizar la importancia que tiene la obediencia aún dentro del diseño y del plan del nuevo pacto, es innegable y está en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento. Hoy en día, mi amado hermano, debemos atender a las indicaciones de Dios, de la voluntad de Dios. No podemos funcionar y tener éxito en el plan y en el propósito de Dios de otra manera. ¿Por qué? Porque, como yo le dije hace un momento, usted y yo hemos sido diseñados para ser guiados. No podemos funcionar sin la guianza y sin la dirección de Dios. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo tuvo que ser enviado. Escúcheme, por eso dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Quiere decir que Jesús rogó al Padre para que Él enviara al Consolador, con el propósito de que el Consolador nos guiara en esta nueva etapa de la historia. Gloria al Señor. Hoy en día, mi amado hermano, el Espíritu Santo ha venido para guiarnos. Sin embargo, mucha gente todavía se resiste a la dirección y a la guianza de Dios, y elige voluntariamente caminar independientemente. Mucha independencia en la iglesia de hoy. Hay mucha independencia en la vida de muchos creyentes. Hay mucha independencia de la dirección y del plan de Dios. Aleluya. Escuche bien. Las palabras de Jesús nos enseñan que a una hora después que fuimos rescatados de la independencia y la rebelión al Padre, debemos permitir su dirección. Debemos permitir sus instrucciones y decidir voluntariamente sujetarnos a ellas. Ahí está el secreto del éxito en la vida cristiana. Negarnos a independizarnos de su voz y de su voluntad, como lo hizo Adán. Usted sabe, mi amado hermano, que aún el diablo trató de convencer a Jesús de independizarse de la voluntad de Dios. Él estaba en ayuno 40 días en el desierto, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? Él le estaba dando una nueva indicación. Espíritu Santo. Él vino, estamos hablando de que esta voz es una voz con diferente naturaleza. El diablo vino a darle una nueva indicación a Jesús. El propósito era que él se saliera de la indicación primaria, de la indicación que Dios le había dado al principio, de la indicación de la voluntad y de la dirección del Espíritu Santo. Él tenía que ayunar y ser tentado por 40 días y 40 noches en el desierto y vencer. No podía comer en ese tiempo. Esa era la dirección que el Espíritu Santo le había dado. Pero el diablo vino con una nueva dirección, con una sugerencia para desviarse de la primera dirección que Dios le dio. Está aquí, mi amado hermano, gloria a Dios. El objetivo era sacar a Jesús de la fidelidad a la dirección que Dios le había dado. ¿Qué de malo había? Pastor, Jesús podía haber dicho o podía haber mandado a esas piedras a convertirse en pan. No fue Él mismo el que creó el universo, sí. El problema era que Él ya tenía una indicación de parte de Dios, a la cual Él estaba sujeta y a la cual Él estaba en obediencia. Escuche bien, mi amado hermano, esto es poderosísimo. Pero Satanás vino con una nueva indicación. Ten cuidado con esas sugerencias demoníacas. Aleluya. Que a todos nos vienen, a todos, dije a todos. ¿Para qué? Para desviarnos de la dirección de Dios, darnos una nueva indicación distinta, una tangente, para sacarnos de la sincera fidelidad a la indicación que recibimos de parte de Dios en un momento. Ese es el propósito de Satanás, que Jesús se revelara de la misma manera que Adán y Eva se revelaron a la voz de Dios. Por eso Él vino con una nueva indicación.
no cayó ahí. Luego el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate de aquí, está escrito que el Padre a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, no te dejarán tropezar en ninguna piedra. Vea otra vez una nueva indicación. Diga una nueva indicación. Una indicación diferente, una instrucción diferente a la original. Ese no era el diseño de Dios. Jesús no podía manifestarse de esa forma. Es probable que si Jesús hubiera hecho un desplante de autoridad y de divinidad como ese, tirándose del templo y siendo rescatado por ángeles, toda la gente en el templo que estaba siempre lleno de creyentes fieles, se darían cuenta de que efectivamente ese era el Mesías, el que había descendido del pináculo, rescatado por ángeles. Pero esa no era la forma en la cual Dios quería que el Mesías se revelara. Por eso es que Él tampoco atendió a esa nueva indicación que el diablo le dio. Era el propósito, salirse de la indicación que Dios le había dado inicialmente. Esa es la forma en la cual el diablo te saca de su voluntad, mi amado hermano. Esa es la forma en la que el diablo hace que tú te rebeles y te independices con la voz de Dios que Él te habló, con la dirección de Dios que Él te habló, con la dirección de la palabra de Dios que Él te dio. Él viene con una nueva sugerencia, Él viene con una nueva idea, Él viene, gloria a Dios, con esa creatividad que Él tiene, con una nueva indicación, tratando de que tú dejes de serle fiel a esa primera indicación que vino del cielo, que vino del Espíritu Santo, que vino de la palabra, y que ahora tú te sometas a la voz que tiene una diferente naturaleza. Esa voz, mi amado hermano, por muy dulce que suene, siempre te va a independizar de la primera voz, y la más importante de todas, que es la voz de Dios. Aleluya. Escuche, mi hermano, ese es el propósito, y siempre ha sido el propósito. Funciones independiente. Independiente. Oiga, escuche bien. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Aleluya. El enemigo va a tratar de convencernos que seamos independientes, que no nos dejemos guiar. Y sobre todo, mi amado hermano, el diablo sabe que en la naturaleza humana de toda persona hay una medida de orgullo. ¿Sabe una cosa? Al orgullo no le gusta someterse. Al orgullo no le gusta ser guiado por nadie. El orgullo es el padre de la rebelión, y la rebelión es la independencia de la voz que te da dirección. Ay, Padre. Diga, el orgullo es la madre de la rebelión, y la rebelión es la independencia de la voz de dirección que el cielo tiene para ti. El orgullo casi siempre elige ignorantemente y equivocadamente no dejarse guiar. Vea, mi amado hermano, después de que Dios me mostró esto, pude entender tantas cosas, aún en mí mismo y en otra gente también. Cómo el enemigo está ávido de convencer a las personas de independizarse de la voz que les da dirección según el cielo, de independizarse de la voz que les da dirección según el propósito de Dios. Independizarlos para entonces ellos estén inconsciente o ignorante o voluntariamente caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. El diablo tratará de que nos rebelemos una vez más, aún de maneras inconscientes. Buscará que caminemos escuchando nuestra propia voz u otras voces que nos alejan del plan de Dios para nosotros. Esto es muy peligroso. Por eso es, mi amado hermano, que nosotros tenemos que aprender a conocer la voz de Jesús. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios, a conocer la voz de nuestro pastor, a conocer la voz del cielo, a conocer la voz y la dirección del Espíritu Santo. No podemos ser ignorantes, no podemos ser creyentes después de 3, 5 o 10 años que no sabemos cómo ser guiados por Dios y no dejarnos guiar porque creemos que eso nos subaja. Es ignorancia meramente. El diablo buscará que caminemos escuchando nuestra propia voz u otras voces que nos alejan del plan de Dios para nosotros. La justificación o autojustificación no es sino el engaño de Satanás para que tú escuches tu propia voz con tus propios razonamientos, para que termines haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere para ti.
Diga autojustificación. Ay, es que me fui de la iglesia, pero esta es la razón. La razón es válida. Autojustificación. Qué peligroso, mi hermano, pero qué poderoso como Dios nos está enseñando hoy. Qué importante. Esa autojustificación no es sino la seducción del diablo para independizarnos de la voz que nos da dirección según el cielo. Que el Señor, mi hermano, que el Señor nos dé revelación para entender, escúcheme bien, que no fuimos creados para ser independientes. Esa supuesta libertad que muchos cristianos alegan que tienen no es la libertad de Dios. Es una libertad que el diablo les ha hecho que ellos crean. ¿Sabe esa frase endemoniada? Yo no me sujeto a ningún hombre, yo solo me sujeto a Dios. ¿Sabe dónde nació esa frase? En el mismo infierno. Y yo le voy a enseñar por qué. Yo no me sujeto a ningún hombre, yo me sujeto a Dios. Eso se llama independencia de la voz que te da dirección según el cielo. Vea esto, mi hermano. Que el Señor nos dé revelación para entender que no fuimos creados para ser independientes, sino creados para ser guiados. Por eso la humildad de Jesús, esto me bendijo tanto cuando el Espíritu Santo me explicó, me enseñó, me mostró un modelo, cómo se hace, cómo se camina, cuál es el diseño que funciona y que tiene éxito. ¿Sabe? No es otro diseño, sino el diseño de Jesús. Alguien está aquí, gloria a Dios. No es el diseño de la denominación, no es el diseño de Cristo. Cristo es el modelo, mi hermano. Por eso es que su humildad fue tan importante para cumplir con el plan de salvación. ¿Sabe por qué? Porque siendo Él el Hijo de Dios, tuvo que sujetarse total y absolutamente a la dirección del Padre por medio del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8, vea lo que dice la palabra de Dios. Le va a bendecir cuando lo entiende desde esta perspectiva. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros, diga nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga, se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? ¿Tomando forma de qué? Hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted ve que ahí hay dos muertes. ¿Se da cuenta que hay dos muertes ahí? Dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea, mi amado hermano, cuando Jesús fue crucificado, Él ya había muerto antes. ¿Sabe a qué había muerto? A su propia voluntad. Él había muerto a sus propios deseos, porque Él en el huerto de Getsemaní fue tentado por el diablo nuevamente a salirse de la dirección de Dios para su vida. Vino el diablo a tratar de convencerlo que se ahorrara el sufrimiento, que se ahorrara el padecimiento, que se ahorrara el sacrificio. Y Jesús comenzó a orar y a tener una gran agonía y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que haya alguna otra manera para hacer esto. ¿Se da cuenta? Jesús estaba siendo nuevamente bombardeado por la voz de diferente naturaleza, una voz que estaba persiguiendo que Él recibiera una nueva indicación que lo sacara a Él de la fidelidad a la voz original. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿sabe dónde venció Jesús? ¿Y sabe dónde vence usted? ¿Y sabe dónde venzo yo? Pero que no se haga mi voluntad, aleluya, sino la que, sino la que, sino la tuya. Ahí es, mi amado hermano, donde usted y yo ganamos la batalla, o donde usted y yo somos derrotados. Cuando escogemos nuestra propia voluntad, decidimos independizarnos de la voluntad de Dios. Cuando escogemos nuestra propia voluntad, porque nuestra razón, nuestra mente tan natural nos va a tratar de convencer, ayudada por los pensamientos del enemigo, por los dardos de fuego, de que hay otra forma, hay otra manera, hay una manera distinta de hacerlo. Hay una manera, mi amado hermano, sabe que el diablo ha convencido a la iglesia contemporánea de que hay una manera distinta, gloria a Dios, de vivir el evangelio en la tierra, y le ha presentado un evangelio sin sacrificio, le ha presentado un sacrificio sin cruz, y le ha presentado un sacrificio sin obediencia. Aleluya.
Estoy loco si usted quiere. Y la iglesia se ha dejado convencer que podemos tener éxito en el plan y en la voluntad de Dios, que podemos ser hijos de Dios sin ser guiados. ¿Oyó eso? Ha convencido el diablo a la iglesia que usted y yo podemos ser hijos de Dios sin ser guiados. Y esa es una brutal mentira. Brutal mentira, mi hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Sabe dónde murió Jesús la primera muerte? Dice la palabra que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sabe dónde Jesús triunfó? Cuando Él murió a su propia voluntad, a la voz de diferente naturaleza, aunque fuera la de su razón, aunque fuera la del diablo. Cuando Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, que no haya una dirección distinta que me guíe, que no haya una voz diferente a la voz que tú me hablaste, que no haya una palabra diferente a la que tú me hablaste, que no haya un espíritu diferente al que tú me hablaste. Aunque es tan tentador, aunque es tan atrayente, aunque es tan atractivo el yo poder zafarme de esta muerte de obediencia, de esta muerte de fidelidad a la dirección de Dios, yo sé que no hay otra manera de obtener la redención de la humanidad. Gloria al Señor. Y ahí, mi amado hermano, Jesús murió la muerte que eventualmente lo llevó a Él a la cruz. Mi amado hermano, si Jesús no hubiera muerto la muerte de su voluntad, Él nunca hubiera sido crucificado, y usted y yo no tendríamos salvación ni vida eterna. Pero dice la Biblia que Él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cuál es el problema hoy? No queremos morir. Cuando decimos eso, nos imaginamos un sufrimiento y un dolor y una infelicidad. No, es simplemente morir a nuestra propia voz, a cualquier voz. No importa lo linda que suene, y escuche bien, no importa que sea la voz del predicador más carismático que exista. Que yo me he dado cuenta de algo, mi hermano, y lo digo con dolor. Muchas de las voces más famosas que estamos oyendo en este tiempo no son la voz de Dios. Yo no doy nombre, yo no digo nada, pero yo le garantizo que muchas de las voces más famosas que mucha gente está siguiendo no son la voz de Dios. Son la voz de naturaleza diferente que los está alejando de la verdadera voz. Gloria a Dios. La voz que es digna de ser seguida, de ser obedecida. Gloria a Dios. La voz, la única voz que te va a dar éxito, la única voz que te va a dar el cumplimiento de tu propósito, mi amado hermano. Mucha gente se está yendo al mundo, mucha gente está descarriando, y mucha gente está descarriada dentro de la propia iglesia, simple y sencillamente porque no se dejan guiar. Jesús, como hombre, tuvo que sujetarse al diseño de Dios. Tenía que caminar en obediencia a la voluntad del Padre. No había otra forma. Diga, no había otra forma. Él debía dejarse guiar. El Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, debía dejarse guiar. No podía caminar independiente, no podía hacer su propia voluntad, ni siquiera podía hacer milagros a su voluntad. ¿Alguien me está oyendo? El mismo Jesús dijo: yo no hago las obras, sino lo que el Padre hace. Eso es lo mismo que yo hago. Por eso es que Jesús nos sanó a todos los enfermos. Ni siquiera el poder milagroso de Jesús era ejercido a su discreción, sino cuando la voluntad de Dios, cuando la dirección de Dios, cuando las indicaciones del cielo eran claras y específicas para Él, entonces Él actuaba de acuerdo a lo que el Padre le decía. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, tenía que dejarse guiar. Por eso, cuando el enemigo lo tentó en el desierto, usó la misma estrategia que le funcionó con Adán y Eva. Buscó desconectarlo de la voz que le daba dirección, de que se independizara de las indicaciones que el Señor le había dado y que funcionara de manera independiente. Pero en Juan capítulo 12 verso 49 leemos que Jesús dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús, yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Él. Si Él no habla por su propia cuenta, ¿por qué hoy en día hay tantos predicadores hablando por su propia cuenta? Ahora, estoy terminando ya, iglesia, y tengo que terminar este mensaje. Aunque sea a las 9 de la noche, le pido paciencia. Este mensaje tiene que predicar todo, pero esta es la parte final. El problema más grande del cristiano hoy en día, mi hermano, escuche bien, y en ese error muchos han sido engañados. Hay muchos que están engañados ahora mismo. El problema más grande del cristiano es tratar de funcionar de manera independiente de la dirección de Dios para su vida. Los cristianos alardean de libertad, y es verdad. Cristo nos hizo libres del pecado y de la muerte, nos hizo libres de la potestad de las tinieblas, nos hizo libres del yugo de la esclavitud, pero no nos hizo libres para caminar independientemente de Dios. No nos hizo libres para ser rebeldes a su dirección o para volver a lo mismo de donde nos sacó y ser guiados nuevamente por nuestros placeres y deseos. Si nos damos cuenta, escuche bien lo que yo voy a decir ahora, esto me bendijo tanto. Si nos damos cuenta, todo en el reino de Dios está diseñado para que usted y yo caminemos bajo guianza. Vea esto. Hay fundamentalmente 5 elementos que muestran en la vida de todo cristiano, en la vida de todo hijo de Dios, que el reino de Dios, el diseño de Dios, es que usted y yo no caminemos independientes. Nosotros leemos en Juan 10, 27, 28, lo leímos hace un rato. Mis ovejas oyen mi voz. Diga, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nada las arrebatará de mi mano. ¿Qué es esto, mi hermano? Usted y yo debemos ser guiados por la voz de Jesús. Por eso es que usted tiene, mi amado hermano, que leer los evangelios. Usted tiene que conocer la voz de Jesús. Usted tiene que conocer la voz de Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y me siguen. Eso significa, mi amado hermano, que dentro del plan y el diseño de Dios para la iglesia en este tiempo es que usted y yo caminemos guiados por la voz de Jesús. Amén. Ahora, segundo, Romanos 8:14, ese fue el texto con el que usted y yo iniciamos. Porque todos los que son guiados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El reino de Dios está diseñado, mi amado hermano, para que usted funcione y tenga éxito en el plan de Dios, siendo guiado por la influencia del Espíritu Santo. Vea esto, mi amado hermano. Yo hoy le estoy poniendo parámetros a esa falsa libertad de la que mucha gente alardea en ignorancia. Tenemos que ser guiados por la dirección del Espíritu Santo, por la influencia del Espíritu Santo. Vea, la voz de Jesús, mi amado hermano, yo nunca he oído la voz de Jesús. Escuche bien, mi amado hermano, está en la Biblia. Diga, está en la Biblia. Ahí está la voz de Jesús. En algunas Biblias está marcada con letras rojas. Lea las letras rojas. Si su Biblia tiene esa característica, esa es la voz de Jesús. Y cuando Jesús dijo: perdonad a los que los ofenden, esa es la voz que usted tiene que obedecer, la voz de Jesús. Ahora, usted y yo necesitamos ser guiados por la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo principalmente guía por influencia. Diga, por influencia. Influencia. Pero la influencia no viene, mi amado hermano, a favor de las personas que no tienen una relación genuina con Dios. La influencia del Espíritu Santo se incrementa en tu vida en la medida de tu búsqueda de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? La influencia del Espíritu Santo se incrementa en tu vida en la medida de tu búsqueda de Dios. Entre mayor sea tu búsqueda, mayor será la influencia del Espíritu Santo.
¿Cuánta gente disparatadamente dice y me dijo el Espíritu? Y ni oran, ni buscan a Dios, ni leen la Biblia, ni se someten a nadie, ni al pastor. ¿Qué Espíritu Santo te está hablando? No es el mío, ni el de la Biblia. Por favor, dejemos esos disparates. Dejemos ese misticismo falso que se metió en la iglesia, en algunas más que en otras. Y tanta gente que en vez de espiritual se volvió espiritista. Ahora, dice la Biblia en Santiago capítulo 1 verso 22: pero sed hacedores de la palabra. Ay, ay, ay. Diga, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto quiere decir, mi amado hermano, que usted necesita ser guiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Todo el consejo de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, mi amado hermano, tiene el propósito de guiarlo, tiene el propósito de enseñarlo, tiene el propósito de instruirlo, tiene el propósito de formarlo. La palabra de Dios tiene como propósito, o es parte de su propósito, el darle dirección a usted. ¿Cuánta gente dice: yo no sé lo que tengo que hacer, yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo así, cómo asá? Mi amado hermano, el problema es que no estamos leyendo la Biblia. Porque la palabra de Dios es la dirección escrita de Dios. Ay, 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 ay. La palabra de Dios es la dirección escrita, que por cierto la Biblia dice que es la más segura de todas. La palabra profética más segura es la escritura, no la voz del arcángel Gabriel que te habla todas las noches. Bueno, se dice alguna gente. Usted y yo necesitamos ser guiados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No, yo estoy en el Nuevo Testamento. Todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, aún las del Antiguo Testamento. No estamos bajo la ley, hoy estamos en un nuevo pacto, pero la palabra de Dios nos sigue enseñando, nos sigue hablando, nos sigue formando, nos sigue modelando y nos sigue diciendo específicamente lo que tenemos que hacer para tener éxito. ¿Por qué no le da un aplauso a mi Señor Jesús? Vea, usted hoy va a entender que Dios no le da lugar a la independencia en ningún lugar. Claro, la única independencia que se puede lograr de parte de un creyente es la rebelión. Pero está clarísimo, mi hermano, que Dios no le ha dado lugar a independencia, no le ha dado lugar a la independencia en su diseño para los hijos de Dios. Ahora, por si alguna gente dice: yo nunca he leído la Biblia, yo nunca he oído la voz de Jesús, yo nunca he sentido el Espíritu Santo y tampoco conozco la palabra de Dios, yo le voy a decir: Dios le metió una cosa por dentro que lo guía. Romanos capítulo 2 verso 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, nosotros somos gentiles, está aquí, nosotros no somos judíos que fuimos llamados a obedecer la ley. Se refiere a gente como nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios según la ley de Moisés, y que no teníamos una ley que nos indicara lo que teníamos que hacer. No teníamos esa ley escrita de Dios que nos señalara lo bueno o lo malo. Pero escuche, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, escuche, la obra de la ley escrita en sus corazones. Vea esto, mi amado hermano, Dios no solamente escribió la ley en 2 tablas de piedra, Dios escribió la ley en tu corazón para que funcionara como tu conciencia. Por eso es que toda la gente, aún la gente en una remota isla, un aborigen, mi amado hermano, en una remota isla, tiene un conocimiento intrínseco de lo que es bueno y de lo que es malo por causa de la ley que Dios le metió en el corazón. Esto significa entonces que usted y yo, mi amado hermano, podemos ser guiados por nuestra conciencia. ¿Se da cuenta? Dios no le dio lugar en ningún lugar, Dios no le dio espacio en ningún lugar a la independencia de su dirección. Usted y yo tenemos, mi amado hermano, debemos ser guiados por nuestra conciencia. Porque aun cuando tú no conozcas la palabra de Dios en alguna área, tu
conciencia te da testimonio. La Biblia dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ah? ¿Vuelve el verso? Acusándoles o defendiéndoles. Quiere decir que usted sabe cuando usted está haciendo mal o cuando usted está haciendo bien. Y si usted no obedece a esa voz de su conciencia, usted está independizándose de la dirección que Dios le depositó adentro del corazón para que usted supiera lo que tenía que hacer, aun que no tenga la palabra, aunque no tenga la voz de Jesús y aunque no conozca el Espíritu Santo. Y por último, es probable que sea la que menos le gusta a la gente. Usted puede ser guiado por sus autoridades espirituales. Hebreos capítulo 13 verso 17. Y aquí es donde le vamos a poner el último cerrojo a la puerta de la gente que se quiere salir con la excusa: yo no me someto a ningún hombre, yo solo me someto a Dios. Mi Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Usted tiene que ser guiado por la voz de su autoridad espiritual. ¿Se da cuenta? Está cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra. Dios no le dio lugar a la independencia. Claro, la rebelión es la única forma en la que una persona voluntariamente se puede escapar de la voz que le da dirección en todos los ángulos. Sin embargo, una vez que esta persona se independiza de la voz de Dios, está en el lugar donde el caos y la destrucción acontecen. Obedeced a vuestros pastores. Vea cuánta gente yo he escuchado que dice: yo no me someto a ningún hombre, yo obedezco a Dios. Pues no, Dios también te cerró esa puerta para que no te le escapes. Dios también te cerró esa puerta, mi amado hermano, para que usted no tenga forma de excusar la independencia o la rebelión. Claro, a alguna gente le toca cada pastor. Pero a usted les tocó un pastor lindo, gloria a Dios. Un pastor que le da dirección, un pastor que le predica la palabra. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Quejándose, Ricardo Arana, porque esto nos es provechoso. Vea, termino. El reino de Dios está diseñado para que tú tengas éxito. El secreto es que entiendas que tú fuiste diseñado para caminar bajo la dirección de Dios. Y cuando tú te dejes guiar, mi amado hermano, cuando tú te dejes guiar, te vas a asegurar de que no hay forma que puedas fracasar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, mi hermano. Déselo fuerte, gloria a Dios. Mire, yo bien pudiera agregar, aún en el ámbito del hogar, Dios nos rodeó también de la voz de dirección de nuestros padres. Un joven dijo: ay, me salvé de esa. Ah, no, aquí está también. Obedeced a vuestros padres. Obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios. Hónralos, sujétate a ellos, obedécelos. ¿Y hasta dónde yo me tengo que sujetar? Mientras la guianza de los padres no vaya en contra de la guianza de Dios. Siempre la guianza de Dios está por encima de todas las demás.
Mientras la guianza de los padres esté dentro de los parámetros de su responsabilidad y autoridad para criarte, educarte, moldearte, es bíblico y está totalmente legal. Pero si tus padres te dicen: no quiero que tengan nada que ver con Jesús, no quiero que tengan nada que ver con Dios, ahí entonces la voz de dirección terrenal va en contra de la voz de dirección celestial, y la voz de dirección celestial siempre es la máxima autoridad. Dele gracias a Dios, por favor.